Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad está cambiando las reglas del juego financiero en Latinoamérica, la inversión personal. Si antes sonaba como algo, bueno, solo para gente con mucha plata, les tenemos noticias. El panorama cambió. Y mucho. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete. Hoy invertir es bastante más accesible de lo que uno se imagina. Totalmente. Es un cambio que se siente. Justo de eso vamos a hablar. Queremos hacer una exploración a fondo. No de cómo invertir de forma inteligente en la bolsa tradicional, también en el mundo de las criptomonedas y en esos famosos ETFs, los fondos cotizados. Y todo claro con la mirada puesta en nuestra región, en América Latina. Exacto. Con las particularidades de acá. Nos basamos en un análisis bien detallado sobre las opciones que hay, que justamente revisa esta inversión inteligente en bolsa, criptomonedas y ETFs en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la misión de esta charla? Pues desglosar un poco todo esto. Cómo empezar con poco capital, qué plataformas son populares, esas que usan tecnología, incluso inteligencia artificial. Que están muy de moda ahora. ¿Sí? Y ver qué estrategias se usan más, comparar los riesgos, las ventajas, también compartir algunas historias de éxito de gente de acá, de la región. Que siempre inspiran, ¿no? Claro. Y ver un poco las tendencias y también, bueno, las barreras que todavía existen para la inversión digital por acá. Y arrancamos directo, ¿qué tal? Derribando un mito, eso de que necesitas ser millonario para invertir. Ya no va más. Veamos cómo se puede empezar incluso con montos bajos, de verdad bajos. Ese es el punto de partida clave, diría yo. Hablemos de eso, de invertir con poco capital. Hoy hay opciones, desde $10, o a veces menos. En la bolsa, por ejemplo, ya no tienes que comprar la acción entera de Apple o Google, que puede costar un montón. Claro. Eso era prohibitivo antes. Ahora puedes comprar fracciones de acciones. Y muchos intermediarios, los brokers, ya no te piden mínimos altos para abrir una cuenta. Ujú. En Colombia, por ejemplo, hay apps como Wallet o Taiba, donde puedes empezar con, qué sé yo, un par de dólares en fondos o acciones. Y a nivel regional, tienes GBM Plus en México, TRI en la zona andina, Happy, que está en un montón de países. Casi 20, creo. Sí. Y te facilitan entrar sin necesidad de tener un gran capital. O sea, con 10, 50, $100 ya puedes decir que eres dueño de un pedacito de una empresa conocida o de un índice. Es un cambio de mentalidad también. Totalmente. Luego están las criptomonedas. Quizás la puerta de entrada más sencilla para montos chicos, por lo fácil que es comprar pedacitos. La fraccionabilidad que tienen, sí. Exacto. Puedes comprar 0.000 algo de Bitcoin o de Ether con muy pocos dólares. Y muchas plataformas, los exchanges, no te ponen mínimos. Con $10 ya estás adentro. Y hay opciones más estables también, ¿no? Sí, están las stablecoins, como el USDT Tether, que intentan mantener el valor del dólar. Dan un poco de ancla en un mercado que se mueve mucho. Y en la TAM son relevantes, como opción para buscar rendimiento o, bueno, protegerse de la inflación. Un tema sensible en la región. Sin duda. Pero ojo, aquí la clave es informarse bien. Siempre. Aunque sea poca plata la que pongas. Fundamental. El riesgo está ahí. Y la tercera opción, los ETFs, los fondos cotizados. Pensemos en ellos como una canasta con muchas cosas adentro. Una buena analogía. Diversificación, pero con la facilidad de comprar y vender como si fuera una acción. Muchos ETFs no son caros por unidad, y algunos brokers te dejan comprar fracciones también. Ajá. Por menos de $100 puedes comprar un ETF que siga, por ejemplo, al S&P 500. Y hay plataformas como Fintual en Chile y México o la misma Taiba que te arman portafolios de ETFs globales desde $5 o $10. Es como ese cóctel que mencionas. Un poco de todo. Ideal para empezar diversificado y bajar el riesgo inicial. Exacto. Es una forma muy práctica de no poner todos los huevos en la misma canasta desde el principio. Y ese punto sobre la accesibilidad, es fundamental. La tecnología financiera, las fintech, realmente han democratizado esto. Empezar con poco, ya sean 10 o $100, no solo es posible, sino que es una forma excelente de aprender haciendo. De mojarse los pies, digamos. Tal cual. La barrera hoy quizás ya no es tanto el capital inicial. Es más bien superar esa inercia, ¿no? Y dedicarle tiempo a entender. El acceso está, pero bueno, hay que dar el paso. Claro. Y una vez que decides dar el paso, ¿qué herramientas se usan más por acá? Sobre todo esas que meten tecnología, análisis de datos, automatización, hasta IA. Bueno, ahí el abanico es amplio. Sí, ¿verdad? Tienes por un lado jugadores globales que pisan fuerte aquí, como eToro, que es muy conocido por el social trading y sobre todo por el copy trading.
Eso de copiar a otros inversores. Exacto, que permite replicar lo que hacen otros. Luego está Binance, el gigante de las cripto, súper popular en Latam por la cantidad de monedas que tiene, las comisiones bajas. Y herramientas más avanzadas, ¿no? Gráficos, bots, staking. Sí, todo eso. Pero también, y esto es interesante, están creciendo mucho las plataformas regionales y locales. Que conocen mejor el terreno. Claro. Piensa en GBM Plus en México. Ha acercado la bolsa, la local y la de Estados Unidos, a un montón de gente nueva. O TRI, que opera en Colombia, Perú, Chile y le pone mucho foco a educar a los que recién empiezan. Eso es importante, la educación. Fundamental. Y Happy, otro ejemplo, que te deja invertir en acciones de EEVA y cripto sin comisiones en muchos países, aceptando depósitos en moneda local. Eso es una gran ventaja. Definitivamente. Quita una barrera. Y para los que buscan automatizar, están los robo-advisors, como Fintual en Chile y México. Te arman portafolios a medida con fondos indexados. Son ideales para empezar con poco y no preocuparte tanto del día a día. Y los exchanges criptolocales, claro. Bitso, Buda, Ripio, que suelen tener interfaces más simples, quizás. Exacto. Hay para todos los gustos, parece. Sí, pero lo interesante no es solo que haya muchas opciones, sino por qué están funcionando tan bien. Creo que combinan dos cosas clave. Por un lado, la experiencia localizada. El idioma, el soporte, los pagos. Exacto, que te sientas cómodo. Y por otro lado, la tecnología que antes era, bueno, solo para profesionales. Datos en tiempo real, gráficos interactivos, herramientas de análisis, automatización. Te acercan el mercado. Sí. Pero, y esto es súper importante, el usuario tiene que hacer su tarea. Antes de elegir una plataforma, es vital mirar bien las comisiones, entender quién la regula, si está supervisada. Que no sea cualquier cosa. Claro, y ver si lo que ofrecen realmente encaja con lo que necesitas y con las reglas de tu país. Son herramientas potentes, sí, pero hay que usarlas con cabeza, informados. Entendido. Tenemos el acceso, tenemos las herramientas, pero sin un plan, sin una estrategia, es como ir a ciegas. ¿Cuáles son los enfoques más comunes que se ven en la región? Bueno, hay varios caminos. Un punto de partida clásico que siempre se menciona es la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico. Los dos grandes enfoques. El fundamental se mete más con la empresa, ¿no? Su salud financiera, sus números, la economía, las perspectivas a largo plazo. Te ayuda a decidir en qué invertir. Si es una buena empresa, básicamente. Exacto. Y el técnico mira más los gráficos, los precios pasados, el volumen, busca patrones para intentar predecir movimientos futuros. Trata de responder cuándo comprar o vender. Más enfocado en el timing. Sí. Y como dicen las fuentes que revisamos, no es uno u otro. A menudo se complementan. Puedes usar el fundamental para elegir activos sólidos. Y el técnico para buscar el mejor momento para entrar o salir. Aplica para acciones y también para cripto, ¿no? Evaluar el proyecto tecnológico sería como el fundamental y analizar la volatilidad del precio, el técnico. Exacto. Y construir esa base de comprensión, entender qué es cada cosa, es crucial antes de saltar a estrategias más complejas o que dependen de otros. Como el copy trading, por ejemplo. Suena tentador eso de copiar automáticamente a traders que supuestamente saben mucho, ¿no? Especialmente si estás empezando. Tentador, sí. Plataformas como eToro lo hacen fácil, pero como advierten en las fuentes, es una herramienta de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien te apalancas en la experiencia de otro, pierdes el control directo. Y los riesgos son claros. Dependes totalmente de las decisiones y los errores de la persona que copias. Si esa persona tiene una mala racha, Te arrastra con ella. Como decía un ejecutivo de cripto, puede ser una forma de aprender mirando, pero conlleva altos riesgos, sobre todo si no entiendes bien qué estrategia está siguiendo esa persona. entonces la recomendación es cautela. Mucha cautela. Usarlo con cuidado, quizá diversificar a quien copias, y no pensar que es una solución mágica que te va a hacer rico sin esfuerzo. Entendido. Y luego está lo más tecnológico, digamos. El trading algorítmico y los bots con IA, que ya no son solo para los grandes fondos. No, ahora están más al alcance. Hoy puedes desde programar compras automáticas simples, como comprar cada semana, hasta usar bots bastante sofisticados que operan solos 24/7 usando inteligencia artificial. Y estos bots con IA son más flexibles, ¿no?
Claro, porque pueden analizar cantidades enormes de datos, identificar patrones complejos que un humano no vería y adaptarse en tiempo real a cómo cambia el mercado. Van más allá de un algoritmo fijo. Las ventajas parecen obvias. Operan sin cansancio, sin emociones. A gran velocidad, aprovechan oportunidades que duran segundos. Algunos hasta analizan noticias o el sentimiento en redes sociales para tomar decisiones. Suena impresionante. Pero, ¿los peligros? Siempre hay un pero. Los hay, y son serios. Estos sistemas no son infalibles, para nada. Un error en cómo lo configuras, un fallo técnico de la plataforma o hasta un hackeo pueden causar pérdidas grandes y rápidas. La seguridad es un tema crítico ahí. Crítico. Y además, como alertan las autoridades financieras, con todo este boom de la IA, han surgido muchas estafas. Gente que te vende supuestos bots milagrosos que te garantizan ganancias. Y eso no existe. No existe. Hay que desconfiar mucho de esas promesas. Lo importante es ver a los bots como herramientas. Herramientas que pueden potenciar una buena estrategia, pero no la reemplazan. Requieren saber usarlos, supervisarlos. Y probarlos mucho antes de poner plata real. Hacer backtesting. Hay servicios por suscripción como Tricomas, CryptoHopper, o gente que desarrolla los suyos, pero siempre con muchísima precaución. Queda claro entonces que hay muchas estrategias. La elección final depende mucho del perfil de cada uno, ¿no? Del riesgo que quiera asumir, del tiempo que tenga, de sus objetivos. Exacto. Y ahora, si te parece, pongamos cara a cara a los tres grandes protagonistas de los que hablamos. La bolsa, comprando acciones individuales, los ETFs y las criptomonedas. Una comparación directa. Perfecto. Analicemos pros y contras de cada uno. Empecemos por la bolsa, las acciones de empresas. La gran ventaja, diría yo, es el potencial de ganar bastante si la empresa crece o si paga buenos dividendos. Eres dueño de un pedacito del negocio. Tal cual. Tienes control directo sobre dónde pones tu dinero. Y los mercados suelen estar regulados, lo que da cierta seguridad, cierta protección. El lado B. El riesgo principal es la concentración. Si apuestas fuerte por pocas empresas y a una le va mal, bueno, el golpe puede ser duro. Y requiere tiempo investigar cada empresa. El trade-off ahí es claro. Potencial alto si eliges bien, pero riesgo concentrado y más trabajo de análisis. Exacto. Pasemos a los ETFs. Aquí la palabra clave es diversificación. Su gran atractivo, sin duda. Compras una sola cosa y ya estás invirtiendo en un montón de activos diferentes. Eso reduce mucho el riesgo de que el problema de una sola empresa te hunda. Diluye el riesgo específico. Son fáciles de comprar y vender, los costos de gestión suelen ser bajísimos y tienden a dar un crecimiento más estable a largo plazo si siguen índices amplios. Son, como dicen las fuentes, una puerta de entrada ideal para el largo plazo, con bajo costo y riesgo más controlado. La contraparte, claro, es que al buscar el promedio del mercado, es difícil que tengas ganancias espectaculares. El trade-off es simplicidad y seguridad relativa, a cambio de retornos más moderados. Y ojo, diversifican el riesgo de una empresa, pero no te salvan si todo el mercado cae. Buen punto. Y llegamos a las criptomonedas. Aquí, la ventaja que más llama la atención es ese potencial de ganancias, a veces extraordinarias, como se vio con Bitcoin en sus inicios. El factor multiplicador. Son súper accesibles, 24/7, desde cualquier lugar, casi sin mínimos. Y en Latinoamérica, además, han demostrado ser útiles, como la reserva de valor frente a la inflación o los controles de cambio. O para enviar remesas más baratas. Exacto. Una encuesta reciente decía que casi la mitad de los latinos las ven como opción de ahorro a largo plazo. Y la tecnología blockchain que usan ofrece transparencia y abre puertas a cosas nuevas como DeFi o NFTs. Todo eso suena muy bien. Pero... El pero es enorme. El riesgo es altísimo. La volatilidad es extrema. Pueden caer o subir un 20% en un día. una locura para muchos. Su valor depende mucho de la confianza, de que la gente las adopte, no tanto de ganancias reales de una empresa. La regulación es muy irregular, o directamente no existe en muchos lados, y eso deja al inversor bastante desprotegido. Y los riesgos técnicos. Hackeos, estafas tipo Ponzi, mandar plata a una dirección equivocada y perderla para siempre. Uf, sí. Y la responsabilidad de guardar bien tus claves, tus billeteras, recae mucho en ti. La advertencia es clara y la repetimos.
Invierte solo plata que estés dispuesto a perder. Totalmente. El trade-off aquí es brutal. Potencial disruptivo y utilidad alternativa muy altos, pero a costa de un riesgo extremo y mucha incertidumbre. Un enfoque sensato, si tu perfil lo permite, sería dedicarle solo una porción muy pequeña de tu portafolio. Estas comparaciones ayudan mucho a poner las cosas en perspectiva. Pero nada como las historias reales para bajarlo a tierra, ¿no? Tenemos ejemplos concretos de gente en Latinoamérica que empezó con poco y le fue bien. Sí, y son muy valiosos porque muestran que se puede. A ver, cuenta alguno. Está el caso de Andrés, en Medellín. Empezó invirtiendo el equivalente a, creo que eran $5 al mes, en un fondo diversificado a través de una app local, Taiba, creo. ¿$5? Poquísimo, poquísimo, pero fue constante, y esa plata que juntó de a poquito fue la semilla para empezar su propio negocio de camisetas. O sea, la inversión le abrió otra puerta. Qué bueno eso. Muestra que puede ser un trampolín. Totalmente. O María Fernanda, una estudiante en Bogotá, decidió cortar esos gastos hormiga, el cafecito, las papitas. Que se van sin que uno se dé cuenta. Exacto. Y esa plata le empezó a meter en acciones locales usando TRI. Montos chicos pero constantes. Y así fue construyendo un patrimonio mientras estudiaba. Sin grandes sacrificios, digamos. Claro. Y Wilson, un conductor de Uber en Cali, usó una app de microinversión, Usalet, creo, para arrancar, pero lo combinó con herramientas de educación financiera. Y eso le permitió ordenar sus finanzas y ahora está pensando en inversiones un poco más grandes. La combinación de invertir y aprender. Esa es la clave. Estas historias, y hay otras. Jóvenes en Argentina usando Bitcoin para ahorrar para un auto, mexicanos con GBM Plus juntando para el enganche de una casa, todas tienen patrones comunes. ¿Cuáles serían? Educación, constancia, aunque sea con montos mínimos, y usar las herramientas que hoy están accesibles. Demuestran que esto no es solo para gente con plata o expertos. El mensaje fuerte es: empieza, aprende, sé constante. Eso es lo que importa, mucho más que el monto inicial. Y estas historias individuales, al final, son reflejo de algo más grande, ¿no? Una corriente de transformación financiera que está agarrando fuerza en toda Latinoamérica. Miremos ese panorama más amplio. Sí, veamos los números y las tendencias. La adopción de plataformas digitales de inversión está creciendo, a un ritmo impresionante. En el mundo cripto, se habla de unos 55 millones de usuarios en la región. Es un número considerable. Y países como Brasil, Argentina, Venezuela, aparecen alto en los rankings mundiales de adopción, según Chainalysis. Y no es solo por especular, es también gente buscando alternativas a problemas económicos locales. Inflación, devaluación. Exacto. Y no solo es cripto, las apps para invertir en bolsa, en ETFs, también están explotando en usuarios, sobre todo entre los jóvenes. Hay un recambio generacional ahí. Sí. Ahora, a pesar de este crecimiento, el potencial que queda es enorme. La cantidad de gente que invierte en bolsa en la TAM sigue siendo bajísima, apenas un 1 o 2%, comparado con más del 60% en Estados Unidos. Una brecha gigante. Gigante. La buena noticia es que la inclusión financiera está mejorando, y mucho, gracias a las fintech. Hay una tendencia clara hacia, democratizar el acceso. Sin duda. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Todavía hay barreras importantes que frenan una adopción más masiva, más profunda. ¿Cuáles destacarías tú? Yo las agruparía en 3 grandes bloques. Primero, las barreras psicológicas y educativas. El miedo al riesgo, que muchas veces viene de crisis económicas pasadas que dejaron cicatrices. La desconfianza, ¿no? Exacto. Y una educación financiera limitada. Mucha gente todavía cree que invertir es para ricos o que es demasiado complicado, simplemente porque no conocen conceptos básicos como diversificación, interés compuesto. Falta de cultura financiera. Mucha. Segundo bloque, las barreras institucionales y estructurales. Todavía hay cierta desconfianza en las instituciones financieras tradicionales, a veces por malas experiencias, por fraudes. Las pirámides y esas cosas. Lamentablemente. Además, históricamente no había muchos productos pensados para gente con bajos ingresos o que trabaja en la informalidad. Las fintech están cambiando eso, pero falta. Y el entorno regulatorio es un tema.
Reglas que cambian, vacíos legales, sobre todo en cripto, controles de capital en algunos países. Se necesita una regulación que proteja, pero que no mate la innovación. Un equilibrio difícil. Muy difícil. Y el tercer bloque, las barreras tecnológicas y de acceso. Sí, la penetración de Internet móvil es alta, cerca del 75%, pero la brecha digital existe, especialmente en zonas rurales o entre la gente mayor. Eso limita quién puede usar estas herramientas digitales. Aún con esas barreras, el futuro se ve optimista, ¿no? Yo creo que sí. La tendencia es fuerte. Tienes una población joven muy conectada al móvil y una necesidad real de buscar alternativas económicas. Eso es un motor potente. Y el interés de jugadores globales que invierten aquí, más el surgimiento de startups locales que entienden muy bien el mercado. Todo suma. Algunos pronostican que la participación en inversiones podría duplicarse o triplicarse en 5 años. Datos como ese crecimiento proyectado del 63% anual en adopción cripto hasta 2025 hablan de un dinamismo increíble. Sí, el potencial es enorme. Pero para que ese potencial se convierta en algo sostenible y que beneficie a la mayoría, se necesita un esfuerzo conjunto. ¿De quiénes? De todos. Gobiernos impulsando la educación financiera en serio y creando regulaciones inteligentes. Empresas ofreciendo productos transparentes, justos, accesibles. Y fundamental, de cada persona. Asumir la responsabilidad de informarse, de aprender, de ser críticos con las promesas de dinero fácil. De no creer en gurús milagrosos. Exacto. Y adoptar una visión de largo plazo. Solo así esta democratización del acceso se va a traducir en un empoderamiento financiero real y en más prosperidad para la región. Hagamos un resumen final entonces. Queda claro que la inversión inteligente, ya sea en bolsa, cripto, ETFs, hoy es más accesible que nunca en Latinoamérica. Mucho más que antes. Se puede empezar con poco capital, desde el celular. Hay herramientas, hay estrategias para distintos perfiles. Las opciones están sobre la mesa. Pero, y este pero es grande, es fundamental recordar, no hay magia, no hay atajos. Invertir siempre tiene riesgos. Siempre. Requiere educarse, tener paciencia, disciplina, controlar las emociones. Las historias de éxito y las tendencias nos dicen que es posible, que vale la pena el esfuerzo. Pero hay que hacerlo bien. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizás un poco más allá. La pregunta clave para Latinoamérica, ahora que el acceso a invertir se está abriendo tan rápido, no es solo si más gente va a invertir. Eso parece que sí. La pregunta es, ¿esta ola de digitalización financiera va a servir de verdad para construir riqueza de forma más justa? ¿Va a fortalecer a nuestras clases medias? ¿O va a terminar replicando las viejas desigualdades, pero con herramientas nuevas y más sofisticadas? Es una pregunta profunda. Porque el acceso tecnológico es solo el primer paso. La verdadera transformación depende de si logramos acompañarlo con educación financiera masiva, con protección real al consumidor y con una visión compartida de prosperidad para todos. El potencial está ahí, es innegable, pero construir ese futuro financiero más inclusivo, esa es la tarea que empieza hoy, con cada decisión informada que tomamos cada uno. Una reflexión muy potente para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos que toda esta información les sea útil, que les sirva para investigar más y sobre todo para tomar acción de manera informada. Recuerden, su futuro como inversores puede empezar hoy mismo. Para esta charla nos basamos en análisis, datos y estadísticas recientes de fuentes como Bloomberg Línea, Cointelegraph, Diario Bitcoin, informes de Chainalysis y varios blogs financieros regionales para asegurarnos de tener información relevante para nuestro contexto latinoamericano. ¡Hasta la próxima!